¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida en un solo lanzamiento de dados? Eso fue exactamente lo que hizo César en la batalla de Munda, y el resultado sorprendió al mundo entero. En el momento en que Julio César se enfrentó a la batalla de Munda, muchos creen que vio su propia muerte muy de cerca. Fue el clímax de una campaña tensa y brutal, donde cada paso podría sellar su destino. Esta era la culminación de una larga serie de conflictos en las guerras romanas, y ni siquiera César, con toda su fama y audacia, estaba seguro de sobrevivir a esta última y terrible acometida. Ya había superado innumerables pruebas, pero siempre estaba presente la sombra de que un solo desliz podría ser fatal. El peso de liderar a hombres cansados, la urgencia de poner fin a la guerra civil y el miedo latente a una nueva derrota mantenían el ambiente tenso en todo el ejército. Aún así, el deseo de conquista y la necesidad de eliminar los últimos focos de resistencia pompeyana empujaban a todos hacia el enfrentamiento decisivo. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que esta batalla, llena de sangre y sacrificios, se convertiría en un hito transformador en la historia de Roma. César, incluso ante el caos y la posibilidad de no regresar vivo, veía una oportunidad de consolidar su poder de forma definitiva. Y es en esta oportunidad donde encontramos la fuerza y la estrategia capaz de cambiar el rumbo de las guerras romanas para siempre. Los vientos de la guerra civil ya soplaban desde hace tiempo cuando Julio César se encontró a las puertas de Munda. Pompeyo Magno, su gran rival, estaba muerto, pero sus seguidores no se habían rendido en la lucha. Para ellos, aún había esperanza de restaurar el modelo republicano y evitar que César dominara Roma por completo. En este escenario, los hijos de Pompeyo, Cneo Pompeyo el joven y Sexto Pompeyo, asumieron la responsabilidad de mantener viva la llama de la resistencia. Antes de este enfrentamiento, César estaba confiado en que las campañas anteriores casi habían eliminado a sus adversarios. La batalla de Tapso, por ejemplo, había sido brutal y dejado a la facción pompeyana en ruinas. Sin embargo, la huida de algunos líderes clave generó nuevas amenazas. Reunidos en Hispania, aquellos que todavía creían en la República empezaron a reagruparse y a prepararse para un último enfrentamiento. El soplo de la esperanza renacía entre los escombros de la guerra. La presencia de Tito Labieno, antiguo general de César y ahora en su contra, le daba un tono dramático al conflicto. Labieno conocía las tácticas cesarianas, lo que hacía todo más peligroso. Mientras el poder de César parecía consolidado en Roma, la sombra de una revuelta resurgía a miles de kilómetros de distancia. Este era el momento en el que la confianza y la determinación serían puestas a prueba de manera definitiva. Muchos romanos aún dudaban de César y cuestionaban si su gobierno traería más beneficios que problemas a la sociedad. Algunos lo veían como un líder capaz de llevar a Roma a una nueva era de prosperidad, mientras que otros lo temían, acusándolo de actuar como un rey. En medio de este torbellino de opiniones, las espadas se levantaron una vez más y se anunció otra batalla decisiva. El destino de la República y el propio César estaba en juego. Tantos conflictos habían desgastado a todos, soldados cansados, senadores ansiosos, ciudadanos aperrados por el futuro. Era como si el mundo romano estuviera al borde de un abismo político y social, esperando una victoria decisiva que definiera los próximos pasos. Aún así, la hambre de victoria hablaba más alto, impulsando a cada lado a arriesgarlo todo para aniquilar al adversario de una vez por todas. La llama de la guerra estaba a punto de consumirlo todo, pero solo descubriríamos su verdadero impacto ante un último embate. En esta atmósfera, surgía la pregunta que rondaba en la mente de todos: ¿cómo se resolvería este enfrentamiento de manera tan definitiva que incluso el destino de César quedaría colgando de un hilo? En Hispania, el campo de batalla comenzó a tomar forma. Las fuerzas pompeyas, lideradas por Cneo y Sexto Pompeyo, junto con Labieno, aprovechaban bien el terreno, fortalecieron su presencia en ciudades estratégicas como Córdoba e Itálica, reclutando veteranos de guerras romanas y soldados locales dispuestos a defender sus ideales republicanos. La motivación de estos combatientes no era solo ideológica, sino también práctica. Quien ganara, controlaría importantes rutas comerciales e impuestos vitales para el sustento de Roma. César comprendió rápidamente la seriedad de la situación. Su prestigio dependía de enfrentar este último foco de resistencia con decisión. Por eso,
En lugar de delegar misiones atenienses, marchó él mismo de Roma a Hispania en un tiempo récord, recorriendo unos 2.400 km en menos de un mes. Esta acción fulminante le ayudó a sorprender a sus enemigos, robándoles la iniciativa de atacar primero. La táctica de cerco y bloqueo, adoptada en Ategua, demostró lo implacable que podía ser César. En lugar de arriesgar un combate directo en una situación desfavorable, prefirió aislar la ciudad e imponer hambre sobre las fuerzas enemigas. Con esto, la moral pompeyana sufrió un duro golpe. Ver a sus tropas acorraladas causaba pánico entre los defensores, y Córdoba empezó a repensar su lealtad. ¿Quién querría estar del lado perdedor? Mientras tanto, César reunía legiones veteranas, pero también contaba con reclutas menos experimentados. Esta mezcla podía ser un punto débil, ya que los soldados nuevos no siempre resisten el pánico de una gran batalla. Sin embargo, la presencia de legiones renombradas, como la 10ª Legión Equestres, compensaba esa falta de práctica. La confianza de luchar al lado de veteranos inspiraba a los más jóvenes, alimentando la convicción de que el éxito era posible. El gran diferencial estaba en la rapidez de acción de César. No esperaba que el enemigo se organizara. Al tomar Ategua y presionar Córdoba, forzó a los pompeyanos a reaccionar sin poder elegir el mejor escenario. Además, el apoyo de aliados como el rey Poco de Mauritania, aunque discreto, sería un elemento importante en el momento crítico. A los pompeyanos solo les quedaba intentar un movimiento audaz, buscar un enfrentamiento en campo abierto, donde aún contaban con una ventaja numérica considerable. Todo convergía hacia un choque inevitable, lleno de expectativas y temores. La forma en que ambos ejércitos se posicionaran definiría el rumbo de ese embate final. Y, cuando los estandartes se alzaron y las catapultas se prepararon, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Se estaba configurando el escenario para un combate que sacudiría los cimientos del mundo romano. El día en que las tropas se alinearon cerca de Munda, los pompeyanos eligieron una colina que ofrecía una clara ventaja defensiva. Los combatientes experimentados sabían que luchar en terreno elevado significaba obligar al enemigo a subir bajo una lluvia de flechas y dardos. Además, contaban con 13 legiones, superando en número a las fuerzas de César. Era una posición sólida que les daba confianza para enfrentar incluso al mayor estratega de la época. César, por su parte, entendía que un simple ataque frontal sería arriesgado. Intentó convencer al enemigo de que descendiera y enfrentara a sus legiones en terreno llano. No bastaba su habilidad como general, era necesario minar la confianza pompeyana. Sin embargo, tanto Pompeyo como Labieno no cayeron en esa trampa. Se mantuvieron firmes en la colina, dispuestos a librar una batalla de desgaste y aprovechar cualquier vacilación cesariana. La vacilación de César no tardó en aparecer. Lanzarse a un combate directo, teniendo que escalar una elevación llena de enemigos, parecía un suicidio. Sin embargo, retirarse era impensable, significaría abandonar la oportunidad de acabar de una vez por todas con esa guerra civil. Fue en ese impasse que tomó la decisión más audaz de su carrera. Comandó a sus hombres a avanzar, liderando 8 de sus mejores legiones, colocándose personalmente en el centro del conflicto. Las horas siguientes se convirtieron en un épico de resistencia y determinación. La batalla se extendió por casi 8 horas, algo raro en confrontaciones humanas, que solían decidirse más rápidamente. Los legionarios de ambos lados mostraron valentía, pero los soldados de César comenzaron a tambalear en algunos puntos de la línea. Fue entonces cuando César asumió un papel de soldado, abandonando el lugar seguro detrás de las formaciones. Saltó de su caballo, tomó un escudo y, gritando «Venus», avanzó para luchar entre las filas de la 10ª Legión. La aparición de César en la primera línea causó un impacto psicológico enorme. Ver a su propio general arriesgando la vida trajo nueva energía a las tropas. Muchos historiadores consideran este acto un punto de inflexión, ya que motivó a los legionarios a luchar como si no hubiera un mañana. El miedo dio paso a la valentía, y donde había vacilación, brotó la voluntad de proteger al líder que se exponía al mismo peligro que ellos. En este clima de adrenalina, un pequeño detalle podría cambiarlo todo. Bastaba un error de posicionamiento para que la derrota se volviera inminente. Pero,
¿Qué pasaría si las líneas pompeyanas comenzaran a desmoronarse, incluso contando con una ventaja numérica inicial? La ruptura en el ejército pompeyano vino de una maniobra confusa. Cneo Pompeyo, tratando de reposicionar sus tropas para mejorar el ángulo de ataque, generó un malentendido fatal entre sus propios hombres. Algunos soldados interpretaron el movimiento como un intento de huida, esparciendo pánico entre las filas. Esta reacción, aunque parezca extraña, no era inusual en grandes ejércitos de la antigüedad. Un simple rumor podía hacer que todo se desmoronara. En ese mismo instante, el rey Boco de Mauritania, aliado de César, detectó la vulnerabilidad y atacó por la retaguardia. La presión simultánea en el frente, ejercida por la 10ª Legión, y la sorpresiva embestida de Boco por la espalda pompeyana sellaron el destino del enemigo. La colina que antes ofrecía protección se convirtió en una trampa. Sin espacio para retirarse y marcados por el tumulto interno, los pompeyanos comenzaron a huir desordenadamente. El resultado fue catastrófico para los defensores de la República. Se estima que alrededor de 30.000 pompeyanos fueron muertos en el campo de Munda, una cifra que asustaría incluso al más sanguinario de los generales. En contraste, las fuerzas cesarianas solamente perdieron cerca de 1.000 hombres. Una diferencia notable que reforzaba la imagen de César como un líder invencible. Además, todos los 3 estandartes legionarios pompeyanos fueron capturados, un símbolo claro de derrota total. Para muchos, este resultado representó el fin real de cualquier esperanza de restablecer la República como solía ser. La victoria de César era tan absoluta que colocaba a cualquier otro adversario en una posición de clara inferioridad. Esta percepción pronto se extendió por las provincias, creando un clima de resignación. Después de todo, ¿cómo enfrentar a alguien que superaba todos los desafíos y aún salía triunfante? No solo los ejércitos fueron sacudidos, sino también la moral de quienes aún soñaban con la restauración de Pompeyo Magno. Las muertes de generales importantes, como Tito Labieno, y la fuga desesperada de Cneo Pompeyo, demostraron que el legado pompeyano estaba en un colapso irreversible. El miedo se aliaba a la frustración de quienes creían en la vieja república, pero se veían ante un poder centralizado sin precedentes en la historia de Roma. Después de Munda, quedó claro que César tenía el control total. El único obstáculo que aún podría amenazar su supremacía no vendría del campo de batalla, sino de las intrigas políticas que comenzaban a hervir entre la élite romana. Y este giro resultaría ser aún más impactante que un ejército enemigo. Con la caída de Munda, la guerra civil llegaba a su fin. Sin ejércitos a la altura para competir, Roma pertenecía a César, y esta realidad comenzó a moldear el futuro inmediato del imperio. Al regresar a la capital, fue recibido no solo como un líder militar victorioso, sino como alguien capaz de definir nuevos rumbos para toda la sociedad romana. La fiesta fue grande en las calles, pero entre los senadores, que el ambiente era de desconfianza. Muchos aristócratas temían que la concentración de poder en manos de una sola persona alejara a Roma de sus tradiciones republicanas. Vieron en César a un aspirante a rey, un título detestado en la historia romana. Aún así, buscó calmar los temores promoviendo reformas, concediendo amnistías y creando leyes que beneficiaban a la población. Sin embargo, su rápida ascensión al poder absoluto tuvo un efecto secundario, la envidia y el miedo de aquellos que tenían algo de influencia. La misma historia recuerda que, el 15 de marzo del 44 a.C., Julio César sería asesinado por un grupo de conspiradores en el Senado. Lo que para muchos fue un shock, para otros parecía inevitable. César había acumulado tanto poder que, aunque era amado por las masas, era odiado por quienes lo veían como una amenaza a cualquier ideal republicano que quedara. Ironías del destino, la misma élite que había permitido su ascenso ahora lo veía como enemigo. Es importante señalar que este trágico desenlace no borra el hecho de que César abrió caminos para la posterior formación del Imperio Romano bajo Augusto. Las semillas del gobierno imperial ya estaban sembradas, y ninguna conspiración podría borrar el legado de sus victorias militares. No obstante, la muerte de César, tan poco tiempo después de Munda, muestra cuán impredecible y letal era la política romana, al igual que sus batallas.
El triunfo en Munda ejemplificó el arte de la guerra que César dominaba, pero también reveló cuán frágil y momentáneo puede ser el poder obtenido por la espada. Incluso el más grande de los generales no está a salvo de puñaladas que vienen de su propia ciudad. Esto nos enseña sobre la volatilidad de las estructuras de poder en la antigua Roma, donde cada victoria militar podía encender la chispa de una traición política. Al alzar el estandarte final de la victoria, César encontraba el camino hacia la gloria al mismo tiempo que abría puertas a su trágico final. Y es en esta paradoja donde reside la fuerza dramática de su historia, el hombre que conquistó tanto, pero que, en la cima, lo perdió todo ante un golpe orquestado por quienes temían la caída de las instituciones que un día juraron defender. La batalla de Munda no fue solo el capítulo final de una guerra civil sangrienta, sino el apogeo de un viaje que redefinió las bases del poder en Roma. César demostró coraje, liderazgo y un talento único para la estrategia, pero también reveló cuán delgada es la línea entre el triunfo absoluto y la ruina repentina. Sus logros militares ampliaron las fronteras de la política y la sociedad romana, aunque su final demuestra que la gloria no protege a nadie de la conspiración. Nos hace reflexionar sobre cuánto la ambición, cuando no se equilibra, puede generar miedo incluso entre aquellos que deberían ser aliados. La trayectoria de César despierta cuestionamientos sobre poder, legitimidad y responsabilidad, temas que siguen resonando en nuestra percepción de liderazgo incluso en la actualidad. Al fin y al cabo, ¿cuántos líderes han estado tan cerca del éxito total, solo para descubrir que el precio a pagar podría ser la propia vida? Me encantaría saber tu opinión. Ante todo legado dejado por César, ¿realmente su muerte era inevitable? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque la historia de Roma sigue viva cuando debatimos sobre ella.